Hola, mi nombre es Gabriela y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula del Pre-UCN donde vamos a aprender sobre operatoria y expresiones algebraicas. Lo que hay que entender para poder utilizar el álgebra es lo que es un término algebraico y una expresión algebraica. El término algebraico consta de tres partes: el coeficiente numérico, factor literal y grado. El coeficiente numérico es lo que se encuentra aquí: 5 menos 2 y un cuarto en cada una de las expresiones. El coeficiente numérico puede tener signo positivo o negativo y puede ser un número entero, una fracción o una raíz. El factor literal es la parte con letras del término algebraico. Puede ser una o más y están todas multiplicadas, como podemos ver aquí. En el primero sería ab elevado a 3, en el segundo x cuadrado y en el tercero x y z. El grado corresponde a la suma de los grados de cada una de las letras del factor literal. Por ejemplo, en esta primera expresión tenemos a elevado a 1 y b elevado a 3. Por lo tanto, su grado va a ser 1 más 3, 4. Para la segunda expresión solo tenemos una letra, por lo tanto su grado va a ser 2. Y para la tercera expresión tenemos 3 letras, todas elevadas a 1. Por lo tanto su grado va a ser 1 más 1 más 1, 3. La expresión algebraica es una suma o resta de términos algebraicos. Entonces, tomando estos mismos términos del ejemplo, si los sumamos vamos a obtener lo que se llama una expresión algebraica. 5ab elevado a 3 menos 2x cuadrado más un cuarto de x y z. Dependiendo del número de términos algebraicos que están sumados o restados, existe esta clasificación de expresiones algebraicas. Un monomio es esencialmente un término algebraico. Un binomio, 2. Un trinomio sería, como el ejemplo, 3 términos algebraicos. Y un polinomio pueden ser 2 o más, es decir, binomios y trinomios también son polinomios. La operatoria algebraica es muy similar a lo que conocemos. La prioridad de las operaciones se mantiene, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, en la suma solo podemos sumar y restar los términos cuando estos son semejantes. Términos semejantes son aquellos que tienen igual parte literal. Por ejemplo, en esta operación que tenemos aquí, términos semejantes serían 4a cuadrado con menos a cuadrado, porque la parte literal para ambos es a cuadrado. Menos 5ab sería semejante a más 3ab. Y finalmente, b al cubo sería semejante con menos 2b al cubo. Es decir, la parte literal debe tener igual grado. Una vez que identificamos términos semejantes, los vamos a ordenar para poder hacer la suma. Entonces, queda 4a cuadrado menos a cuadrado menos 5ab más 3ab y más b cubo menos 2b cubo. Para sumar, vamos a sumar el coeficiente numérico de cada uno y la parte literal se mantiene igual. Por ejemplo, aquí tenemos 4a cuadrado menos 1 a cuadrado, sería 3a cuadrado. Menos 5 más 3 me daría menos 2ab. Y finalmente, más b al cubo menos 2b al cubo. Aquí tenemos un 1 que es invisible, por lo tanto 1 menos 2 sería menos b al cubo. Para la multiplicación de las expresiones algebraicas vamos a explicar primero lo que ocurre cuando multiplicamos dos monomios, un monomio y un polinomio, o bien dos polinomios. Cuando multiplicamos dos monomios, sus coeficientes numéricos se multiplican normalmente, o sea, 3 por menos 5. Y sus coeficientes literales también. Es decir, quedaría a cuadrado bc por ab cubo c elevado a 4.
Como sabemos por las propiedades de las potencias, cuando tenemos bases iguales podemos sumar los exponentes. Entonces, esto me quedaría finalmente 3 por menos 5, menos 15. Tengo a cuadrado y a elevado a 1. Si somos sus exponentes, me queda a elevado a 3. Tengo b elevado a 1 y b elevado a 3. Si sumo sus exponentes, me queda b elevado a 4. Y finalmente c elevado a 1 y c elevado a 4, es decir, c elevado a 5. Y así tengo la multiplicación de dos monomios. Cuando tenemos un monomio y un polinomio, que puede ser binomio, trinomio o demás, vamos a multiplicar el monomio por cada uno de los términos, manteniendo la regla de los signos, o sea, más por más es más, menos por menos es más y más por menos, menos. Entonces, tomando el ejemplo, menos 2a por a cuadrado, menos por más, menos 2a por 2ab, y finalmente, menos por menos, más 2a por 5c. Entonces, si se fijan, lo que obtuvimos aquí es una suma de multiplicaciones de monomios. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. En este primero tenemos un solo coeficiente numérico, por lo tanto queda igual. Menos 2 por, tenemos a elevado a 1 por a elevado a 2, o sea, a elevado a 3. Acá tenemos dos coeficientes numéricos, entonces igual que antes, se van a multiplicar para formar un menos 4. Tengo 2a elevado a 1, por lo tanto a elevado a 2 y una sola b, así que queda igual. Y finalmente, el tercer término tiene dos coeficientes numéricos, 2 y 5, queda 10, y a y c. Cuando multiplicamos dos polinomios, como lo que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos recién, pero ahora para cada uno de los polinomios de la primera expresión. O sea, voy a multiplicar a por cada uno de los términos de la segunda expresión y luego voy a multiplicar menos 2b de la misma manera. Entonces vamos a hacer la multiplicación por términos como tenemos ahí. Primero, vamos a tener a por menos 5a más a por 10ab menos a por 3b. Y con el segundo término tenemos más, menos por menos, 2b por 5a, menos por más, 2b por 10ab y más 2b por 3b. Entonces, vamos a hacer la multiplicación igual que multiplicación de monomio por monomio. Queda menos 5a al cuadrado más 10a cuadrado b menos 3ab más 10ab menos 20ab cuadrado más 6b cuadrado. Bueno, cuando tenemos esto, falta el último paso, que es agrupar términos semejantes. Voy a revisar. A cuadrado no se repite. A cuadrado b tampoco. AB se repite aquí. AB cuadrado y b cuadrado tampoco se repiten. Entonces lo único que me falta es sumar menos 3ab más 10ab. Y quedaría la expresión menos 5a cuadrado más 10a cuadrado b menos 3 más 10 más 7ab menos 20ab cuadrado más 6b cuadrado. Y ya no puedo seguir reduciendo porque no tengo más términos semejantes. La división es un poco más compleja porque por definición las expresiones algebraicas son términos separados por sumas o restas. Y como sabemos no podemos dividir cuando tenemos una suma o una resta en el numerador o en el denominador.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es factorizar. Y para factorizar vamos a usar, cuando sea necesario, los productos notables. Como en este ejemplo. El numerador es una suma por su diferencia. Por lo tanto, lo puedo separar en a más b por a menos b. Y el denominador lo puedo factorizar por la parte que tienen en común. En este caso, 3a. Entonces, el denominador sería 3a multiplicado por a en el primer término, menos b del segundo término. Entonces, como vemos aquí, yo conseguí tener una división hecha solo de multiplicaciones, donde tenemos una expresión algebraica común que puedo simplificar. Y así dejo la expresión como a más b dividido en 3a, que es una expresión mucho más corta y mucho más simple que la que tenía en un comienzo. La utilidad del álgebra es poder tomar un problema y escribirlo en términos matemáticos. Para eso tenemos que poder transformar el lenguaje en lenguaje algebraico. Por ejemplo, cuando dice cosas como el doble, el triple, el cuádruple de un número, eso significa que estoy multiplicando 2 veces a, 3 veces a, 4 veces a. D siempre denota multiplicación. Cuando dice 2, 3, 6, 20 veces un número, es lo mismo. Vamos a tener 2a, 3a, 6a, 20a. Si decimos la mitad, un tercio, la sexta parte de un número, una vez más, como tenemos d, estamos hablando de multiplicación. Vamos a tener un medio por a, un tercio de a, la sexta parte de a. Cuando tenemos un cierto porcentaje de un número, va a ser lo mismo que una fracción, porque x% lo podemos escribir como x dividido en 100. El d denota multiplicación de un número a. Y finalmente, si dice el producto de dos números, va a ser la multiplicación de a por b. Así como tenemos la multiplicación de números, tenemos la división, suma y resta. La división se puede determinar por el cociente de dos números, es decir, a dividido en b, o bien la razón entre dos números, también sería a dividido en b. La suma se denomina la suma de dos números, o sea, a más b, o bien un número aumentado en una cierta cantidad x, o sea, a más x, donde x puede ser cualquier valor, 3, raíz de 2, 1, o sea, a más 1, o a más 3, o a más raíz de 2. Y lo mismo con la resta. Vamos a tener la diferencia entre dos números, a menos b, donde siempre nos tenemos que fijar si me dicen la diferencia entre a y b, así, o la diferencia entre b y a, que sería b menos a. Y un número disminuido en una cierta cantidad. Igual como teníamos arriba, va a ser a disminuido en x. Si me dicen un número disminuido en 5, a menos 5. Un número disminuido en raíz de 7, a menos raíz de 7. Otras expresiones importantes de saber son las que tenemos aquí. Por ejemplo, un número par. Como sabemos que todos los múltiplos de 2 son números pares, lo que vamos a hacer es que escribimos un número par como 2 veces a. Y siempre que le sume o le reste un múltiplo de 2, o sea, otro número par, esto va a seguir siendo par. Por lo tanto, 2a, 2a más 2, 2a menos 2, 2a más 8, todas esas expresiones van a ser siempre números pares. Y el número impar, por lo contrario, va a ser un número par más un número impar. Es decir, números impares son 2a más 1, 2a menos 1, o 2a más 3, o 2a más 41. Siempre que sume un número par con otro número par, el número sigue siendo par. Pero si sumo un número par a un número impar, el resultado va a ser siempre impar. Usamos esta propiedad para escribir un número par y un número impar en álgebra. El antecesor de un número es un número menos 1.
y el sucesor de un número es un número más 1. Finalmente, el inverso multiplicativo o recíproco de un número va a ser 1 dividido por el número. Y el inverso aditivo u opuesto de un número va a ser menos el número. Bueno, claramente no vamos a tener expresiones tan simples como las que vimos recién, sino que vamos a tener enunciados de este tipo. A un número se le suma su inverso multiplicativo y su resultado se multiplica por la raíz cuadrada del 10% del número. Lo que tenemos que hacer para descifrar esto es ir parte por parte. A un número, n, se le suma su inverso multiplicativo, más 1 partido por n. Y a este resultado se le multiplica. Entonces, a todo esto lo vamos a multiplicar por lo que dice después. La raíz cuadrada del 10% del número, es decir, la raíz cuadrada va a incluir a todo lo que viene después. Como dijimos recién, el 10% lo podemos escribir como una fracción, 10 partido por 100 o un décimo, del número por el número n. Y así obtenemos en lenguaje algebraico lo mismo que dice el enunciado. El segundo ejercicio dice: el doble del cuadrado del sucesor de un número es igual al cuadrado del doble del antecesor del mismo. Si se dan cuenta, aquí esto está al revés, porque al principio tenemos el doble del cuadrado y después tenemos el cuadrado del doble. Esto es para que se den cuenta de que el orden en el que está escrito el enunciado es importante, las comas son importantes. Entonces, por ejemplo, si dice el doble de, todo lo que venga después va a ser afectado por el doble. El doble del cuadrado y todo lo que venga después del cuadrado está afectado por el cuadrado del sucesor de un número, o sea, n más 1. Va a ser igual, y esta vez el cuadrado incluye a todo lo que viene después, del doble del antecesor del mismo número, o sea, n menos 1. Finalmente aquí tenemos un ejercicio que salió realmente en la PSU, que se trata de plantear correctamente un problema. Entonces, dice así: Juan tiene 11 cuadernos, de los cuales algunos son de tapa dura y los otros de tapa blanda, donde la cantidad de cuadernos de tapa blanda es mayor que la cantidad de cuadernos de tapa dura. Si al multiplicar la cantidad de cuadernos de tapa dura con la cantidad de cuadernos de tapa blanda se obtiene 24, entonces una de las ecuaciones que permite determinar la cantidad de cuadernos de tapa dura, que es x, es ¿cuál de estas? Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son nuestras variables. Son los cuadernos de tapa dura y los cuadernos de tapa blanda. Como nos dicen aquí, los cuadernos de tapa dura son x. Entonces, ¿cómo puedo expresar los cuadernos de tapa blanda? La primera parte del enunciado me dice que tengo 11 cuadernos. Por lo tanto, la suma de los cuadernos de tapa dura y tapa blanda tendría que ser 11. Por lo tanto, puedo escribir los de tapa blanda como 11 menos los de tapa dura, x. Y como dice aquí, al multiplicar la cantidad de cada tipo de cuadernos, voy a obtener 24. Entonces, x por 11 menos x va a ser igual a 24. Esta es una de las ecuaciones que sirve para resolver el problema, pero al mirar las alternativas, ninguna de ellas sirve. Por lo tanto, tengo que cambiar esta expresión para escribirla de alguna de esas formas. Entonces voy a hacer la multiplicación. Como dijimos recién, vamos a multiplicar el monomio por cada uno de los términos del polinomio. Y queda 11x menos x cuadrado es igual a 24. Si yo miro las alternativas, me puedo fijar que las que tienen x cuadrado lo tienen positivo y están igualadas a 0. Entonces voy a juntar todos los términos a un lado de la ecuación y dejando el x positivo, o sea, al lado de allá. Voy a sumar x cuadrado y restar 11x para que a este lado me quede 0 y al otro lado me quede x cuadrado menos 11x más 24, que sería la alternativa B. Para saber cómo resolver este ejercicio y cómo llegar desde ahí hasta acá, vean la siguiente cápsula sobre ecuaciones.
Eso fue todo para esta cápsula sobre álgebra. Para seguirnos en redes sociales pueden encontrar los links en la descripción del video. ¡Chao!